Es una presentación que se realiza para el curso Prácticas Pedagógicas mediadas por las TIC de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es María Fernanda Duque Pérez y esta presentación tiene como objeto mostrarles una secuencia didáctica que tuvo variación a la secuencia que se propuso en el paso 2, teniendo en cuenta el planteamiento de la secuencia dentro del aula del grado 11 en el Colegio Celestín Freinet en la jornada extendida en sesiones de pre-ICFES. Esta secuencia lo que intenta es que los estudiantes puedan realizar eh, operaciones analíticas del orden inferior, del orden superior, para diferir la respuesta correcta de las preguntas. Primero, tienen que definir el tipo de dimensión y el tipo de texto. El texto que aparece aquí es narrativo porque nos habla de una secuencia cronológica del papel de la iglesia dentro del conflicto armado en Colombia. Entonces, los niños y las niñas, los jóvenes realizan esta definición de la dimensión de lo social y político, teniendo en cuenta que la iglesia es una institución y que el conflicto armado hace parte de una dimensión política. Por tanto, es una dimensión sociopolítica. El texto es narrativo por la secuencia cronológica. El objetivo es que los niños puedan hacer un descarte de las preguntas que no son, teniendo en cuenta que coincidan con la dimensión y el tipo de texto de la lectura planteada para responder la pregunta de las 6 a la 9. Ya empezando las preguntas, el profesor realiza y me invita a mí a participar en esta explicación, donde también no solamente se debe diferir, sino que hay planteamientos que vienen del orden superior, del orden inferior del conocimiento puro y duro en cuanto, digamos, a esta pregunta de la secularización. Ya los jóvenes deben tener un presaber de antemano de qué es la secularización porque no se explica en el texto. Entonces, los niños, pues, teniendo en cuenta también, ya difiriendo, pues, manejan es la separación entre la iglesia y el Estado. La pregunta 7 nos habla del papel protagónico de la iglesia en el contexto sociopolítico. Se podría decir, está en el siglo XX. Entonces, ya la pregunta también nos está volviendo a decir que es una dimensión sociopolítica. En cuanto a la respuesta, como nos habla del papel protagónico, también podemos diferir empezando por la primera palabra que nos muestra cada respuesta. Sirvió, promovió, construyó o fiscalizó. Si algo o alguien mantiene un papel protagónico, no solo sirve, tampoco solo promueve, tampoco solo fiscaliza o controla. ¿Eh? La respuesta es la C, porque construye una identidad en la población de alcance nacional en medio de las guerras civiles. La pregunta 8 y la pregunta 9. La pregunta 8 nos habla que la mirada analítica que maneja el texto se puede afirmar que hay una contrastación teórica para demostrar la incidencia de la iglesia en la sociedad. No está contrastando teóricamente, nos está haciendo una narración. B. Se realiza un barrido de las principales estructuras sociales en Colombia a lo largo del siglo XX. Esta podría servir, pues nos habla de una secuenciación a partir de un barrido de estructuras sociales en Colombia, como la iglesia, a lo largo del siglo XX. Sin embargo, el texto nos ubica a mediados después de mediados del siglo XX. La C
hay un recorrido panorámico que explica la interacción de un fenómeno social con otro. El recorrido panorámico también nos habla de secuencias cronológicas. Esta podría ser la respuesta correcta. ¿Y por qué la de no? Se proyectan las diferentes fases de la crisis que ha tenido la Iglesia en Colombia en el siglo XX. Nuevamente, el texto nos sitúa de mediados del siglo XX para acá. La pregunta 9. ¿Cuál es la corriente más acorde con el cambio de la Iglesia hacia posiciones revolucionarias? Esta pregunta también lleva a los jóvenes a plantear conocimiento de antemano, ya, entonces, ya tuvieron que haberse informado por medio del estudio de estos módulos sobre el desarrollo del ELN y del padre cura Camilo Torres, quien promueve esta teología de la liberación. Entonces, no podemos hablar de la escolástica porque nos devuelve a la Edad Media, tampoco de la bula papal ni de la doctrina tomista que nos habla de Santo Tomás de Aquino. Entonces, la respuesta es la A, la teología de la liberación, que buscaba introducir una mirada que complejizara las realidades de las ciencias humanas. En conclusión, es importante que los estudiantes tengan en cuenta que la prueba tipo examen IFES hace una invitación a analizar sin releer, pues teniendo en cuenta que releer puede hacer que el joven o la chica se saturen y no logren conjeturar qué tipo de dimensión, qué tipo de texto, de qué nos está hablando y quién nos está hablando en el texto. Más si se realiza la secuencia correctamente, analizando el tipo de dimensión, el tipo de texto y el contexto del enunciado, el estudiante podrá garantizar mejor éxito en la elección de las preguntas correctas. Muchísimas gracias. Esto fue un video para el curso de prácticas educativas mediadas por las TIC.